Ahí estoy grabando. Hola, buenos días, tardes, noches, espectros cósmicos, tardígrados, retrógrados y augurios de Mercurio y otras faunas interdimensionales que nos escuchan el día de hoy. Estamos aquí de vuelta con el podcast de La Ñ Enmarañada, que por primera vez ya se llama La Ñ Enmarañada. Es un podcast que se va construyendo con muchos errores y muy de poco a poco, pero ahora ya tiene nombre. Hasta ahora hemos hablado de un libro que es la evolución creadora de Henri Bergson, o Henri Bergson, filósofo francés de principios del siglo XX, y hemos pasado por algunas discusiones, sobre todo la idea de signo que tiene Henri Bergson, que bueno, nos habla un poco de cómo la inteligencia humana congela las cosas, ¿no? Hace categorías inmóviles, ¿no? Y por el contrario nos sugiere Bergson la realidad y la vida, ¿no? El mundo fluyen, ¿no? Y se desenrollan ¿no? Y tienen una continuidad y un flujo que no puede volverse inmutable, ¿no? La última vez platicamos cómo una de las ideas de Bergson, ¿no? El Homo sapiens, pues no es tan sapiens. No por mensos, que sí, luego somos medio mensos, pero sobre todo porque somos homo faber, diría Bergson, ¿no? Más bien somos seres que hacen cosas, muy a través también no solo de nuestras manos, hablábamos de las herramientas, ¿no? Que normalmente las asociamos con las manos, pero no solo eso, también los mismos signos, los conceptos, la lengua pueden ser consideradas herramientas para pensar, ¿no? Y empezamos a empujar un poco el tema hacia la cuestión de la educación, ¿no? Cómo entonces una educación como la que aún domina el día de hoy, aunque incontables generaciones de educadores la han criticado, sigue siendo una educación que tiende a mostrarnos el mundo en categorías cuadraditas. Estos son las matemáticas, punto y aparte, estos son el español o la lengua, punto y aparte, esto, ¿no? Estas son las artes, ¿no? Y van disociadas. Y de preferencia hay jerarquías y las artes van al final, ¿no? O la educación física va al final. Y entonces, ante todo este planteamiento de Bergson de que en realidad el mundo es continuo y fluye y no tiene límites tan claros, pues nuestra educación ahora sí que queda payasa, ¿no? Como dice la chaviza hoy en día, porque no le puede dar alcance, estamos perpetuamente, tal vez siempre vamos a estar un paso atrás de la realidad, pero una cosa es estar un paso atrás y otra cosa es estar 10, ¿no? Y encima negándonos a, a cambiar. Ya con esta prolongada introducción a lo que hemos hablado, te paso la palabra, Rodo, no sé con qué te parezca que empecemos el planteamiento de hoy. Pues espero que todos hayan tenido claro el panorama porque fue bastante completo, pero es que también ya tenemos 4 de estas charlas, es la cuarta vez que nos conectamos aquí para platicar, entonces sí, cada vez se va haciendo más larga la introducción, tiene sentido, ¿no? Este, pues yo creo que queda perfecta la introducción para lo que hay que abordar, que se quedó pendiente la vez pasada, que es el sistema de la intuición. Y es porque, bueno, lo que plantea Bergson es que nosotros hemos privilegiado un sistema de conocimiento y es lo que estamos viendo desde la educación en nuestros días y a lo largo de la historia. Él, la verdad es que ni de chiste está en contra, pero sí encuentra las deficiencias y eso es lo que también personalmente yo veo. No es decir, esto está mal, ¿no? Es decir, ok, esto tiene ciertos límites. Es muy diferente decir, esto está mal a tiene ciertos límites, ¿no? Y aquí Bergson dice, o sea, hemos privilegiado la forma de conocimiento espacial. Él la llama espacial. ¿A qué se refiere con esta forma de conocimiento? Es básicamente la que utiliza la ciencia, que todo lo puede volver magnitud, que todo se represente y se transforma en números, que todo puede ser observable como un objeto sólido. De hecho, utiliza esa palabra sólidos. Yo tuve muy claro esto de los sólidos por medio de, ay, se me fue este importantísimo físico. Erwin Schrödinger tiene un libro que se llama Ciencia y Humanismo, no sé si tú lo ubicas, defendiendo a las humanidades, al conocimiento de las humanidades. Curiosamente, ¿no? O sea, alguien de física con un aporte importantísimo,
en la cuántica, dice, las humanidades tienen una propuesta de conocimiento que ha sido ignorada y que es muy válida. Y entre una de las observaciones que tiene, a mí me ayudó mucho su ejemplo porque ayuda bastante a entender cómo vemos nosotros la realidad como sólidos. Y él pone creo que el ejemplo de una silla. Y dices, pues cuando tú ves una silla o realmente cualquier otro objeto, pues tú lo ves como un objeto así, pues bien firme, ¿no? Así concreto, la masa bien estructurada, ¿no? Resistente. Si la experiencia, bueno, yo lo añado, ¿no? Si la experiencia no nos hubiera enseñado que pues le pegas a la silla y se puede romper, se puede raspar, que el tiempo la va deteriorando, uno al verla la pensaría eterna. Y aquí me voy a ir un poquito por la tangente. Creo que eso nos pasa a nosotros como seres humanos antes de que estemos conscientes de nuestra mortalidad. Cuando somos jóvenes y cuando somos niños, somos más temerarios, nos aventamos a hacer cosas más rudas y conforme va pasando el tiempo nos va dando más miedo. Nos vamos dando cuenta de que sí somos medio vulnerables. Y creo que eso pasa también con la observación de la realidad. Pero dice Schrödinger, si nosotros vemos la silla a nivel molecular, nos vamos a dar cuenta que eso que nos parece, para empezar, inmóvil, no lo es. Está lleno de un montón de partículas que están en movimiento. Y lo que para nosotros parece una sola pieza, son muchas cosas, ¿no? Son muchas partículas que están en movimiento. Y dice, y a nosotros nos parece que está pues, perfectamente estable. Y dice, no, hay un montón de espacio entre esas partículas. Entonces a mí me ayuda mucho este ejemplo para Bergson, porque Bergson es lo que dice, así concebimos la realidad, como si todo estuviera fijo, como si fuera totalmente absoluto y como si nunca fuera a cambiar. Y esa es la visión espacial. Y la cosa es que así hemos construido nuestro conocimiento y ha sido un conocimiento bien efectivo y la ciencia utiliza ese conocimiento. Utiliza patrones, categorías, sistemas, estructuras, puras cosas fijas para a partir de ahí nosotros poder entender lo que nos está sucediendo. Pero el punto es, pero cuando estamos en las cosas vivas, ellas no se presentan de esa manera. El ser humano cambia, su psique cambia, su sentir cambia y todo lo que vive cambia, porque la vida es una evolución creadora, ¿no? Entonces dice, ¿cómo le vamos a hacer? Dice, si estamos utilizando un sistema que petrifica todo y que lo saca de su comportamiento natural, entonces el conocimiento que tenemos no podemos confiar mucho en él, porque lo estamos haciendo a partir de una representación artificial contraria a la naturaleza de lo vivo. Y ese es el primer planteamiento, ¿no? Cuando platicábamos de la educación, este, pues eso es crear ciertos sistemas que también se queden fijos y bueno, creo que se puede aportar a todo. Pero no sé, antes de seguirme extendiendo y aquí para echar la verborrea, no sé si tú tengas algo que quieras compartir a partir de esto. Oye, es la famosa frase de Heráclito, ¿no? De que no te bañas dos veces en el mismo río, Sí, ¿no? De algún modo, ni el río es el mismo, el agua ya corrió, ni tú eres la misma persona, ¿no? Y ahí hay una frase, digo, es una cuestión muy interesante cuando ves lo de los ríos desde una perspectiva realmente geográfica. Si alguien tiene curiosidad de meterse a Google Maps, a Google Earth, y ir a buscar un río, sobre todo los grandes, ¿no? El Amazonas o algo así, van a ver que tú vas siguiendo, sabes, las curvas que va dando el río y tarde o temprano te vas a encontrar como pedacitos de río que están sueltos, ahí como que se ah, sí. quedaron a un lado. No sé si lo han visto. O incluso a veces hay anillos de río, o sea, ríos circulares que están a un costado del río. Y eso es porque el río tiene una dinámica que espero poder explicar sin recursos visuales para el podcast, pero en las curvas del río, ¿no? Cuando el agua pega con la parte exterior de la curva, digamos que levanta polvo, agarra tierra de la que está en ese costado del río, y luego la va a depositar a la parte interna de la siguiente curva. Y en así cada curva se va ampliando, ¿no? Se van haciendo cada vez más anchas porque el mismo río escarba de un lado y deposita del otro, escarba de un lado y deposita del otro, hasta que a veces crea un círculo, ¿no? Termina por cerrar el círculo de una de las curvas y Ujú. entonces, vaya, pensando que es literalmente la frase de Heráclito, incluso el río cambia, pero también nos habla
siempre que hablas de duración de Bergson, yo siempre he dicho flujo, no sé si también Bergson lo dice, o a mí me llegó esa palabra por ahí, pero tiene que ver, y es lo mismo, o sea, cualquier acción que está dándose a lo largo del tiempo humana en nuestra psique, ¿no? Física, meramente como el río, pues tarde o temprano va a tener algún impacto sobre su entorno, ¿no? Entonces no puedes esperar que todo se conserve para la eternidad, ¿no? Y digo, yo a veces pienso incluso, bueno, nuestro sistema solar se mueve en realidad, no sé cuál sea la velocidad, pero debe ser altísima, por la galaxia, ¿no? Y tenemos idea de qué efecto tiene irnos moviendo por la galaxia en el desarrollo de la vida, aquí no lo sabemos, creo que no lo hemos podido estudiar, porque aquí viene otro problema, que a ver qué nos dice Bergson sobre eso, tú que lo has leído más, no nos alcanza la vida. O sea, yo así me pregunto, ¿no será que, me imagino, algún tipo de radiación cósmica que le pegaba a la Tierra hace millones de años porque estaba en esa parte de la galaxia y ahora está en otra parte de la galaxia donde ya no hay esa radiación cósmica, afectó de algún modo la evolución? No lo sabemos porque son millones de años. O sea, ni la vida de un ser humano ni de una sociedad alcanza para tener un conocimiento de esa magnitud. ¿Qué hacemos con eso, Bergson? ¿Qué hacemos? No lo dice, ¿no? No lo Ajá. dice. Hay cosas implícitas, porque sí está al explicar una cuestión de la duración que tú ya leíste, que es lo de la solución, cuando el azúcar se disuelve en el agua, con ese tipo de menciones te da a entender que la duración sí son procesos mucho más largos de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Este, Ahora, si también dijiste de flujo, me parece que no utiliza la palabra flujo, creo que ese soy yo, ¿no? El que siempre dice flujo. Él sí define la realidad así, está en dos ocasiones en el pensamiento y el movimiento y dice, la realidad es movimiento, ¿no? Y algo que dura es movimiento, ¿no? Y lo que dura cambia. Si una cosa no cambia, no dura. Así llega a decir. Entonces, más que nada cuando habla de duración, habla de cambio y de movimiento. Y de flujo, y sí está totalmente conectado con Heráclito, o sea, él es una filosofía ¿cómo sería? Heraclitiana, heracliana, lo que sea, ¿no? Me imagino, era De cristiano. Heráclito. Heracliana, pues no sé. Pero él entendió muy bien a los griegos, se especializaba en ellos, daba clases de eso, y creo que sí, ya sabes, ¿no? Es como Nietzsche, que las personas nomás conocen lo de por encimita lo que dijo y ni siquiera a fondo, y han hecho famoso un montón de tonterías que él dijo, que ni siquiera las dijo, ¿no? Y igual con Heráclito. O sea, la propuesta de Heráclito no es como que no, uno, que no puedas generar conocimiento, ni tampoco significa que las cosas cambien tanto que como decías la vez pasada, ¿no? Que de repente el águila empiece a ver con las patas, o lo que le explicaba a mi hermano, ¿no? Que no es como que nosotros éramos cierta tipo de simios y luego nos convertimos en otros. O sea, no. Siempre hemos sido el mismo, ¿no? Solamente hemos sido, en palabras de Bergson, progresando, pero sin pasar de una especie a otra. Eso es mutación. Y eso Bergson lo tiene muy claro. Y sí tiene claro que los procesos son largos, o sea, es que los procesos de evolución, porque lo dice, la evolución creadora de repente hace las cosas bien rápido, de repente las hace así lentísimo, ¿no? Otras veces nunca hace nada, se queda estancada en un punto. Otras llega así a cambios muy impresionantes como el ser humano, ¿no? Que pues tiene una conciencia como muy amplia de la realidad. Y así dice, o sea, es imprevisible, pero entre sus inclusiones creo que sí está el decir, ok, hay procesos que de repente sí tardan un chorro, pero tampoco es como que sea fuerza. Yo en lo personal, estando en el mundo natural, tú lo has visto, ¿no? Con todas estas cuestiones de la permacultura, este, pues son procesos bien largos los de la tierra, ¿no? O sea, para que tengas una mora, pues un año, para que salgan dos moritas, ¿no? Y paso máquina. O sea, para que germine algo, pues es un chorro de tiempo. Y luego viene plaga, luego el aire sopla y mueve la semilla y ya valió, o le toca más agua y ya la sacó de la profundidad y ya no pega. Entonces sí son procesos muy caprichosos y largos, pero no se centra en eso, pero creo que sí es importante decirlo. Pero quiero centrarme en lo que decías de Heráclito, porque eso tiene que ver con la intuición. O sea, Bergson dice,
no significa, o sea, el que las cosas cambien no significa que no las podamos conocer. La cosa es que estamos utilizando un sistema que no le ayuda, o sea, que no nos produce un conocimiento verdadero según la naturaleza de la vida. Ese conocimiento de la ciencia sí sirve, o sea, claro que sirve, y un buen, sirve, es útil, pero no nos da la comprensión de la duración. Bergson dice, no nos permite simpatía. O sea, hay veces en que estás de acuerdo que tenemos que medir las cosas, ¿no? Y tenemos que hacer algo estructurado, ¿no? O sea, no podemos decir en el puente, me voy a equivocar por 3 centímetros. O sea, se cae el puente, ¿no? Y se mueren un chorro de personas. No le puedes echar más anestesia a la persona porque la matas también, ¿no? O sea, ahí obviamente las medidas son importantes. Dice, pero si tú quieres entender la vida misma, la realidad, no la vas a entender midiéndola. Y yo voy a decir esto, tú quieres entender al ser, tú quieres entender quién es Tizo, no lo vas a entender midiéndolo. Porque el entendimiento en la etimología está en penetrar, es entrar, es un conocimiento que se adquiere al entrar en algo. Y ese es el conocimiento que propone Bergson. Eso es la intuición, es que entres en la duración. La duración del otro, porque cada uno de nosotros tiene una duración, pero también hay una duración general, porque todo es duración, todo se está moviendo. Aquí la cosa creo que sería tener claro qué es la duración, ¿no? No sé si eso esté claro, pero bueno, no sé si hasta ahorita tengas algo. Ok, a ver. Por un lado, me recordabas este asunto de que hay cosas que tenemos que medir, ¿no? Eh, pero luego, por ejemplo, justo hablando de cultivar, de la permacultura, además, pues si tú quieres, si vas a sembrar, no sé, ajos o calabacitas, lo que quiera que vayas a sembrar, por ejemplo, los que nos vamos metiendo en eso sabemos que lo mejor es aventar un resto de semillas, ¿no? Sí, Sembrar varios dientes de ajo. Y algunos germinarán, ¿no? Y ya con eso te contentas. O sea, puedes estar seguro que si pones 10, pues la mayoría germinarán. Pero igual ya no lo cuentas. Llega un punto en el que tienes que confiar digamos, en una comprensión más global de las cosas, ¿no? Y un poco no sé si decir en el azar, o otra cosa que ya habíamos hablado, aguantarte la incertidumbre. También es eso que pesa mucho del otro lado del signo y de lo que congela y de lo que intenta reducir a categorías fijas, es no estar dispuestos a lidiar con el no sé, con el claro. no tengo idea, ¿no? No saber soportar un poco esa ansiedad, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, eh, sí, sí es muy claro que hay cosas que tampoco midiéndolas, porque hablabas de la anestesia, ¿no? Y también es muy común que haya pacientes que se quedan en un limbo extraño, ¿no? Donde hay quienes te dicen, pues, por ejemplo, si escuchaba a los doctores, a lo mejor no sentía lo que me hacían, ¿no? Pero sí escuchaba a los doctores. Hay otros casos terribles donde sí llegan a sentir, pero no pueden comunicarlo, ¿no? Incluso ahí a veces, como a fin de cuentas somos del mismo tipo de naturaleza, de algún modo que las plantas y que el resto de los animales y que toda la vida, tampoco sabemos, ni incluso en esas situaciones, medirle a detalle, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, creo que sí sería importante entonces ver qué es la duración para Sí, yo creo poder que sí. entrar. Bueno, yo nomás añadiría, porque esto también es parte de versión incluso de sus conceptos, es cuando estabas hablando de que hay algunas personas que escuchan a los doctores, yo por ejemplo, y es que tiene mucho que ver todo con esta conversión, ¿no? Es curioso cómo le pegó eso. Yo por ejemplo, me despierto en las cirugías antes por una cuestión de mi trastorno de sueño que tengo, ¿no? Le gana la mente a otras cosas, ¿no? Y me han tenido que volver a anestesiar y cosas así. Y lo que dice Bergson, la vida psíquica pesa un montón. Este, lo que sucede con el conocimiento del signo y conocimiento espacial es que generaliza. Él dice
hace homogéneo. Hace homogéneo todo, ¿no? Porque sí tiene que generalizar. Dice, pero, o sea, sí, lo hace porque se da cuenta que por lo general así va a pasar, pero va a haber excepciones, ¿no? O sea, el peso de la persona va a ayudar mucho a saber cuánta anestesia le pones, pero va a haber otros factores que van a influir. Y uno de esos es el factor psíquico, la vida psíquica, ¿no? Y es lo que a mí me han explicado los médicos, ¿no? Lo que está mal en tu trastorno de sueño es una dimensión psíquica. Y los problemas que tienes incluso con los medicamentos, ya sabes, estas medicinas para dormirte y estas cosas, sí, me relajan el cuerpo machín, pero no la mente, ¿no? Y dice, porque son dos mundos aparte. Tu cuerpo te lo podemos tumbar y podemos hacer que tú cierres los ojos y no te puedas despertar porque estás tumbadísimo, pero tu mente no la podemos tumbar. Y es lo que me pasa, ¿no? Estoy así todo oído, pero estoy consciente, no puedo ni abrir los ojos, pero se está mezclando el mundo real con lo que estoy soñando y es una sensación espantosa. Y es lo que plantea Bergson, la vida psíquica. Y es desde ahí donde él explica lo que es la duración. La duración, tiene dos ejemplos que ayudan mucho, pero a mí no me gusta uno de ellos porque lo pone muy físico. Bueno, por una cuestión, es una bola de nieve, ¿no? Dice, la duración es como una bola de nieve en la que su movimiento por abajo de la ladera es el tiempo, ¿no? Entonces, la bola de nieve va avanzando y va arrastrando el camino y se va haciendo cada vez más grande, se va ensanchando. Ese camino que va arrastrando es el pasado. Y eso es lo que hace nuestra conciencia y eso es lo que hace la vida. Va arrastrando el pasado y se va haciendo cada vez más grande. O sea, el pasado se acumula para el presente. Y la otra que ayuda para entender cómo es la duración es el que tú leíste de la, del azúcar, ¿no? Dice, o sea, una cosa es la discusión que tuvo con Einstein, cuando Einstein dijo, pues es que el tiempo filosófico y el tiempo físico son distintos. Sí, el tiempo físico es un tiempo espacial que se puede medir, lo pones en un reloj y se mide. Dice, pero cuando le metes la vida psíquica es muy diferente y creo que nosotros lo hemos experimentado cuando decimos, ay, se me fue bien rápido la semana, ¿no? Ay, se me fue bien rápido el tiempo de pandemia o se me fue bien lento o como haya sido. Y dice Bergson, es como si tú pones un vaso con agua y disuelves el azúcar, ¿no? O sea, el tiempo va a ser siempre el mismo, ¿no? Tú lo mides con un reloj y se va a tardar dependiendo de la cantidad de azúcar que le pongas y la cantidad de agua y cómo le muevas, ¿no? Esos factores van a determinar el tiempo físico, dice, pero va a haber un tiempo psíquico que va a influir en cómo tú sientas ese pasar del tiempo. Yo diría, pues tienes mucha sed y quieres tu agüita dulce y estás bien ansioso de tu agüita dulce, esa impaciencia va a hacer que cambie tu percepción del tiempo. Y eso para Bergson es la duración. No solamente es lo que se mide, sino lo que se experimenta. La duración es algo que se experimenta, es el tiempo que se experimenta externa e internamente. Y ese tiempo va sucediendo de nosotros. Nuestro pasado nos va ensanchando. Yo por eso lo prefiero, no sé, creo que te lo dije, ¿no? Como un magma. No un magma real, ¿no? Eso es un magma metafórico poético, porque lo que hace este magma lo pienso así, ¿no? No tiene forma, primero que nada, ¿no? Se va moviendo para todas partes. Y conforme va avanzando, va quemando, va arrasando lo que lo rodea. Pero lo que yo añado, lo metafórico, es que se funde y como que las propiedades de lo que funde se hacen parte del magma, pero no ves las partes, ¿no? El magma sigue siendo esa masa que se mueve de forma así, ¿no? No de una forma muy determinada, ¿no? Y que no le puedes ver el límite y que cuando quema algo no ves el pedazo de lo que quemó, es parte, ya está fundido dentro del magma y que eso es la duración. Al final de cuentas, Bergson nunca define porque está en contra de las definiciones, ¿no? Siempre utiliza ejemplos e imágenes porque dice, ¿cómo vas a definir la vida? ¿No? Pero no sé si con esto se entienda lo que es la duración. O sea, en pocas palabras es tiempo. La duración es tiempo, pero es un tiempo que involucra la percepción psíquica o la experiencia psíquica. Oye, hace rato que decías y dijiste, ¿qué hace homogéneo, no? Me recordaste este monólogo de Daniel Rabinovich de Luthier,
que está leyendo su monólogo y dice, en los más prestigiosos foros internacionales, en los más en los más famosos foros internacionales. Sí. Yo me preguntaba si eso es, de algún modo, también un ejemplo de duración, ¿no? Porque tienes este elemento que continúa de todos modos a pesar de que no haya este valor preciso, ¿no? Aunque no puedo decir prestigioso, no sale, pero, ¿sabes? Puedo como desdoblarme, desviarme hacia otro lado y el impulso sigue de cualquier manera, ¿no? O sea, si no es prestigioso, son famosos. Al diablo, ¿no? Pero de que sale, sale. Y que creo que también es un poco la implicación de la duración, ¿no? Como ese magma arrollador, que no tiene que ir por un cauce único y determinado, ¿no? Eh, Aunque probablemente en los volcanes el magma sí tiende a bajar por ciertos cauces, Sí. pero creo que la imagen un poco es esa también. Apenas platicaba con una amiga, la idea era como, bueno, oye, y si la naturaleza quería hacer unos árboles para que sacaran oxígeno y fijaran dióxido de carbono, pues bastaba con una especie, ¿no? O sea, cualquier Claro. especie de árbol probablemente ya hace eso, pero no, o sea, se fue a lo bestia, o las cochinillas que decías la otra vez, ¿no? Que probablemente la mayor parte de las especies de cochinillas cumplen la misma función en el nicho ecológico o muy parecida, no lo sé. Pero de todos modos se desborda sobre sí misma la vida, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, yo por ahí le voy pescando que va la duración. Pero ahora mi pregunta es, aquí entonces, no sé si ya podemos pasar a hablar de intuición o qué Sí, es yo creo esto que de la intuición, sí. cómo juega. Sí, bueno, yo creo que nada más con lo que acabas de decir, distinguiría entre dos cosas. Ahí tienes dos términos de Bergson, el impulso vital y la duración, ¿no? El impulso vital es esta tendencia creadora de la vida que lo hace a lo loco. O sea, parece que lo hace a lo loco. Bergson dice, lo que le pone el límite al impulso vital es la materia, porque al tener la materia le pone como un cerco y le dice, ok, dentro de este campo tú vas a poder seguir haciendo todas tus posibilidades. Entonces la vida es como dijera, bueno, me pones límite, entonces voy a hacer un chorro de árboles, ¿no? Todos los que se me ocurran, de aquí ad infinitum, ¿no? Y ahora me das esta materia, bueno, pues ahora con esta materia voy a hacer cochinillas y todas las que se me ocurran, ¿no? Más o menos así si fueron que ser consciente. Y por otro lado, cuando decías del cauce, es eso, ¿no? O sea, eh, sí hay o sea, la vida no es tan azarosa, no es tan a lo loco, ¿no? Sí sigue ciertos parámetros, pero no son tan fijos como nosotros queremos que sea nuestra propia vida o nuestra propia realidad, ¿no? Que nosotros queremos que no nos pase nada, que nuestra vida se mantenga, ¿no? Siempre igual, que nuestra identidad sea la misma. O sea, sí mantenemos ciertos rasgos a lo largo de nuestra vida, pero nos vamos transformando, ¿no? Y es lo que hay que entender. O sea, que sí hay como algo, la esencia, quizás, como diría Aristóteles, o la sustancia más en cuestión de Aristóteles, una esencia, el eidos para Platón, hay algo que sí se mantiene, pero que está acompañado del cambio, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, nada más como quería añadirlo. Además de que yo no soy experto en esas cosas, ¿no? Eso déjenselo a los filósofos, ¿no? Pues soy Rodolfo. Este, y pues sí, viene lo de la intuición, o sea, aquí lo que va a decir Bergson es, ok, la ciencia y la filosofía, porque él dice, la filosofía le ha querido imitar a la ciencia, y es cierto, ¿no? Fenomenología, lo ha querido hacer, algo tan estricto, tan confiable como el sistema de la ciencia para generar conocimiento. Y dice Bergson, él, la filosofía no procede por el sistema espacial de conocimiento, dice, procede por intuición. ¿Qué es la intuición? Como siempre va a ir a metáforas, ¿no? O a imágenes. Es insertarte en la duración. Y ese es el problema. Cuando tú le preguntas a Bergson, oye, Bergson, ¿y cómo me inserto en la duración? Dice, te insertas con humildad. Caray, contigo, dímelo, ¿no? Dime cómo. Bergson nunca te va a decir el cómo porque está en contra de esas cosas. Él está en Oye, contra de la definición precisa. Siempre hay insinúa acerca.
Es que eso me regresa a dos cosas. Una que ya habíamos dicho que era lo de, pues sabes que quienes nos va gustando eso del cultivo y demás, pues aprendemos esta cuestión de que, pues tú mejor échale, así que rinda, échale un buen bonche para que algo jale, pero no te hagas ilusiones de poder contar, ahora sí como decimos acá, de andar de cuentachiles, literalmente, ¿no? Este, eso no funciona ahí. Pero la otra cosa, bueno, que esto ya un poco esa incertidumbre que ya mencionábamos. Ahora, me recuerda a mí a Margaret Mead, la antropóloga gringa, Ajá. que un poco decía, pues, como que si es la incertidumbre, vámonos sobre la incertidumbre, de algún modo. Su recomendación en sus clases de metodología, ¿no? Le decía a sus estudiantes antropólogos, así que se iban a, sabes, antropólogos de inicios del siglo XX, pues siempre se iban a islas lejanas y cosas así, lejanas de los Estados Unidos, que es el punto de referencia de todo lo que es el mundo, ¿no? Eh, Les decía, cuando lleguen a un lugar, piérdanse, ¿no? Era la instrucción. Y lo decía literal, échate a andar hasta que ya no sepas lo que está pasando. Porque todavía normalmente en la etnografía, pues llega el antropólogo y tiene algún contacto, o sea, hay alguien oficial del gobierno, padrecito que está haciendo misiones, quien sea, que tiene ahí. Y entonces ella decía, pues no, o sea, ahí de donde te dejen, ¿no? Ahí de donde está tu contacto, vete a perder, más allá. Porque entonces solo cuando neta ya no estás entendiendo nada, como que estás en posición de empezar a entender algo, ¿no? Sí. Eh, eh, Se me ocurre un poco, no sé qué habría dicho Bergson, pero se me ocurre un poco como decir, bueno, entonces vamos a aceptar esa incertidumbre y admitir que no nos queda de otra, en lugar de intentar rechazarla o anularla o disminuirla, ¿no? Sí, eso sería insertarse en la duración. Yo lo entiendo como estar en y con, ¿no? Y creo que es muy obvio cuando estamos en las relaciones humanas. Es que sí, creo que el ejemplo de antropología queda perfecto. Bueno, antes de eso, cuando dijiste de cuentachiles, pensé en la vida no es cuentachiles, ¿no? Como hace todas sus posibilidades, ella sí avienta, hay una abundancia, ¿no? Y ahí va todo, no escatima. Y pues por eso tiene tantas posibilidades, ¿no? Realiza tantas posibilidades, pero nosotros, pues que somos finitos, ¿no? Y que estamos limitados en muchos sentidos, pues nos da miedo. Y ese es el asunto, es un miedo el que reduce nuestro conocimiento, porque implica perdernos. Creo que estuvo perfecto el de Margaret Mead. O sea, Bergson diría, ¿no? Si le hubiéramos dicho esto, yo creo que hubiera entendido, sí, claro, lo que la ciencia está buscando es un conocimiento para ya no perdernos, porque estamos buscando certidumbre. La incertidumbre nos causa angustia porque ya tenemos suficiente angustia con el saber que nos vamos a morir, ¿no? Y qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con el mañana. Entonces hemos creado sistemas para poder enfrentar ese mañana sin miedo. ¿Estás de acuerdo? Porque tenemos un mundo en el que es inclemente, ¿no? O sea, tú ves de repente los del Discovery Channel, ¿no? Y los animales son pero brutales, ¿no? O sea, se matan bien cañón, ¿no? Y estaba viendo otra vez uno de unas aves que migran por un desierto, pero cañón, hasta que el desierto se convierte ya en zona de hielo, de nieve. Y van caminando, caminando, recién nacidos, ¿no? Son recién nacidos las avecitas, guiadas por dos adultos. Ya van los kilómetros, ¿no? Por días, semanas y meses caminando. Y obviamente se mueren los que no son suficientemente fuertes. Se les empiezan a llenar las patas de nieve, se atoran y se quedan ahí y nadie regresa por ellos, ¿no? El ser humano no, dice, ¿cómo voy a hacer algo así? Bueno, más o menos, algunos sí lo hacen. Creo que es una cuestión que sí distingue al ser humano, que tiene esa capacidad de decir, oye, no, ¿cómo le voy a hacer esto al otro, no? Este, pero ese es, creo que el gran problema que tenemos, ¿no? Tenemos miedo y necesitamos estructuras que nos ayuden a vencer ese miedo, a vencer esa finitud, a vencer esa angustia, a vencer esos riesgos de la vida y lo dura que es para sobrevivir. Pero lo que va a decir, bueno, lo que diríamos con ejemplo es, sí, tienes que estar en y con la situación para entenderlo. Y entiéndelo con una persona, ¿no? Cuando tú vives con una persona, sabes, te empieza a compartir su sentir, su historia, de dónde vienen sus traumas, sus gustos, cómo fue con su familia. Sabes lo que está pasando día con día en su trabajo, ¿no? Porque llega y te lo cuenta, la ves a la persona estresada, la ves feliz, ves cómo reacciona
empiezas a entender a la persona sin poder explicarlo con palabras. Y yo he entendido, esa es la intuición. Es ese conocimiento que viene por estar dentro, insertado en el flujo. Entonces empiezas a tener conocimientos más allá de lo que estás midiendo o de lo que te están pudiendo traducir en lenguaje y representar en lenguaje. Y por eso Bergson dice, la intuición se produce por simpatía. Y la simpatía él la define como esta, no la define, no, la está entendiendo como este coincidir de duraciones, este vibrar juntos. Pero dice, hay que tener humildad. ¿Y a qué se refiere? Es humildad epistémica. No pensar, uno, que estamos encima de la jerarquía de vida, ¿no? Somos la especie dominante, no lo somos, no somos la especie dominante, que sabemos más, este, y, y también esta humildad para poder reconocer el dolor del otro, las preocupaciones del otro, los éxitos del otro y no tenerle envidia. Y entonces se empieza a generar una actitud de tal, pues sí, de tal simpatía que empiezas a generar un conocimiento distinto, yo diría, del ser, ¿no? Oye, a ver, ahí se me ocurren varias cosas. Una es que de los sistemas que nos hemos inventado con tal de tener todo en orden, todo cuadrado, todo bien identificado y en su categoría inamovible, pues son las computadoras y los electrónicos, que además que nos ayudan mucho en muchas cosas, ¿no? Pero ese es el principio con el que trabajan, ¿no? Hacer Y hay podcast, este fenómeno, ¿mande? a hacer podcast, nos ayudan a Hacer hacer podcast. podcast. Pero ha habido este fenómeno que espero poder explicar bien conforme se quiere, conforme se ha ido buscando darle más memoria, ¿no? a las computadoras y a los electrónicos, las USBs en general, pues se iba confiando en almacenar la información cada vez en espacios cada vez más chiquitos. Estamos hablando de espacios que miden, no sé si incluso nanómetros o micras, ¿no? De tan pequeños que son fragmentos de las tarjetas de memoria. Y empezó a pasar, como a fin de cuentas, lo que se almacena son cargas eléctricas, ¿no? Llegó el punto en que eran tan chiquitos, ¿no? Que empezaban a operar fenómenos cuánticos. No sé si has oído esto. Entonces, aunque tú tuvieras aquí tu carga eléctrica en una de estas cajitas, ¿no? En uno de los bits, literalmente, y el bit de junto estuviera vacío, como ya eran tan pequeños los espacios en los que estaban esas cargas, operaban estos fenómenos cuánticos y la carga saltaba para el bit de junto. Entonces te empezaban a desordenar los bits, empezaban a saltar de un lado al otro, ¿no? Porque ya no era posible reducir más, ¿no? Y me recuerda un poco también a esta cuestión de las teorías químicas y físicas, ¿no? Que dijeron, bueno, no más chiquito es el átomo, por eso se va a llamar átomo, porque ya no se puede cortar, ¿no? Y Sí, luego dijo, bueno, no es cierto, sí se en el puede cortar. spin, ¿no? Llegamos hasta eso, ¿no? Porque lo más chiquito es las El electrón. partículas subatómicas, ¿no? Que son, pero entonces luego, no es cierto, sí se podían cortar también, ¿no? Ya empezamos a entrar también ahora ya de plano, como dijeron, ¿sabes qué? Como todo se puede cortar un pedazo más chiquito, pues estamos hablando de campos, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, es este fenómeno de que si intentamos comprimir, hacer categorías que donde cada vez y sea además más eficiente, ¿no? Y quepa más, se nos rompen, se caen solitas por su propio peso, ¿no? Sí. Y luego lo quería contrastar con los coreanos que comen kimchi, así como en México hacemos salsa, en Corea comen kimchi, que yo la primera vez que lo probé dije, ¿qué pedo con esta gente? ¿No? Pero luego le va uno agarrando gusto, es lo mismo que los extranjeros cuando prueban salsas. Pero resulta que el proceso de producción del kimchi es bien interesante porque meten la col y especias en un frasco y ahí lo dejan fermentar. Creo que en algunos casos hasta por años. Wow. Es lo contrario. En lugar de reducir, le metes tiempo. Ah, sí. Tiempo. Y, y al final son los mismos ingredientes que metiste, pero tiene mucho más sabor y tiene mucho más nutrientes, ¿no? Porque dejaste que operaran expandiéndose en lugar de reduciéndose. Eh, Ajá. la verdad tenía otras cosas en mente que ya se me olvidaron, pero
por lo menos, está bien porque ya dije mucho, pero creo que este ejemplo me hace pensar un poco en esa cuestión de la intuición y un poco de la humildad, porque es, mira, a final de cuentas, no sabemos quienes inventaron el kimchi, pues no tenían el desglose molecular de todo lo que está pasando ahí, ni tenían instrumentos permanentemente metidos en la cámara de fermentación del kimchi. Era como, mira, no sé lo que está pasando, pero sale bien, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. hay algo que hace el mundo, hay algo que hace el universo, hay algo que hace la vida que está amarrando chingón. Y entonces hay que darle, lo único que hay que hacer es darle chance, hay que darle las condiciones que quiere, ¿no? Al Claro. contrario del otro de, es que quiero controlar hasta el resquicio más pequeño, y cuando llegas al resquicio más pequeño, el resquicio más pequeño te sale por el túnel cuántico, sin albur. Estuvo bueno eso. Sí, eso veo que incluso es, ¿no? Hasta en cierto sentido más potente cuando te abandonas a querer controlarlo todo, a dejar de querer controlarlo todo. Claro. Pensé en un buen de cosas. Primero que nada, me distrajo tu imagen de Van Gogh ahí atrás, la calavera. No sabía que la tenías. Ese, pero bueno, primero que nada, me puse a pensar que es una cosa que sí, Bergson sí pensó, la fragmentación en partes cada vez más pequeñas, y sí lo dice, ¿no? La ciencia cada vez va más chiquito y más chiquito y más chiquito. Y dice, procede por fragmentación, dice, y lo único que está haciendo es querer fragmentar la realidad cuando no entiende que toda está unida, ¿no? Que sí es este flujo. O sea, quiere fragmentar un flujo, ¿no? Y dice, y por eso sigue encontrando partes cada vez más pequeñas, porque esas partículas no son la realidad. Es un procedimiento que nosotros estamos haciendo porque queremos entender, y dice, deja de fragmentar las cosas y métete en ellas, ¿no? Ese sería básicamente. Y luego pensando un poquito, pues yo he influido ahí por las clases de argumentación, estar siempre trabajando con eso de argumentación, la posible reserva, como diría en el modelo de Turing, ¿no? O sea, creo que todo se puede medir, sí. Todo puede ser transformado a números, sí. Pero el que todo pueda ser transformado a números no significa que todo sea un número, ¿no? O sea, el número solamente es una representación. Eh, las matemáticas, como decía la vez pasada, son la epítome de nuestra razón, de la racionalidad, de nuestra capacidad de abstracción. Y hemos llegado súper lejos gracias a eso. Pero las matemáticas perdón, no quiero decir las matemáticas porque no me quiero ir en contra de ellas, yo adoro las matemáticas, ¿no? Pero lo que me quiero dar a entender es que hay otras cosas no más allá, hay otras maneras en las que necesitamos experimentar y conocer el mundo. Y creo que el ejemplo que tengo es la inteligencia artificial. No, muchas veces las personas cuando hablan de la inteligencia artificial, y lo pienso por lo que estabas tú diciendo también de que cada vez hemos reducido más y meter información, estamos buscando con la inteligencia artificial algo que se asemeje al ser humano, ¿no? Y dicen, es que las máquinas, ¿no? Va a venir Skynet y nos va a superar. Y le digo, para que una máquina sea como un ser humano, lo primero que tiene que experimentar es que se va a morir. Es que sepa lo que es desgastarse y que tus rodillas ya no te funcionen igual que a los 20 años. Es que sienta dolor, es que también sienta alegría. Todo eso puede ser medible y puede ser manipulable por sustancias químicas en el cerebro, pero lo importante no es que lo manipules, sino la experiencia y qué genera en tu percepción del mundo y en tu construcción como ser a lo largo de toda tu historia, al acumular el pasado, al estar en duración, como diría Bergson, y que consideres todo el pasado. Ok, sí, me alteraste cierta sustancia química y me enamoré. Ok, sí, pero eso no va a cambiar el conocimiento que tú puedas tener de la persona a partir de la convivencia y que tú puedas desarrollar cierta empatía y cierto contacto con la persona, de entender su dolor, de entender sus alegrías, porque la has visto padecer. ¿Me doy a entender? Y que la máquina, si queremos que las máquinas sean como el ser humano, necesitarían experimentar eso, porque eso nos genera una forma de conocimiento bien importante, fundamental, que los seres vivos tienen. ¿Qué distingue a un ser vivo? Pues que se muere, que tiene un ciclo de vida. Todo es finito, todo es materia, todo es finito. Pero no es lo mismo una materia que es finita porque se desgasta
a una materia finita que al desgastarse esté consciente de su desgaste, o que sienta su desgaste y que ese desgaste le imposibilite actuar. Porque Bergson dice, lo que mueve a la vida es la acción. La acción principal es alimentarnos. Entonces, dependiendo de qué tan cerca tengamos nuestros alimentos y de qué nos alimentemos, nos movemos de manera más compleja. Una planta tiene tan cerca su alimento que apenas si se mueve, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, la ameba, Kirby absorbe con sus manitas lo que está alrededor y el ser humano tiene que moverse, desplazarse más, entonces necesita un organismo más fuerte. Y cuando te empieza a fallar ese organismo y ese cuerpo, la máquina estará consciente de eso, que está muriendo. La máquina podrá sentir lo que es el desprecio, lo que es no cumplir una función, lo que es no poder encajar con alguien, no ser aceptado. ¿Me doy a entender con todas estas cosas? Porque eso es una intuición. Sí, oye, a ver, primero que nada te propongo ya que agarremos recta final, ya estamos Sí, como sobre los 45 minutos. Y yo estaba pensando en la película de Wall-E, y no solo Wall-E, sino cualquier otra película de robots. Eh, es curioso, por un lado, cuando en algunos artículos periodísticos o blogs o discusiones de sobremesa, la que quieras, que dicen, ay, las máquinas nos van a superar porque son más inteligentes y normalmente ahí se refieren a esta capacidad de cómputo, de trabajar con lo, ¿sabes? Con esta lógica de los signos que reducen todo, ¿no? A categorías, y la precisión y... la precisión y etcétera. Pero curiosamente, nosotros mismos seres humanos, las mismas sociedades, cuando queremos empatizar con un robot en una película, lo que hacemos es darle lo que tú me acabas de decir. O sea, ¿por qué nos caen bien Wally y Eva? Porque se van dando cuenta, ¿no? De las condiciones del otro, se van dando cuenta del desmadre que han hecho los seres humanos y los quieren ayudar, empiezan a empatizar con nuestro sufrimiento, o incluso las películas en las que las inteligencias artificiales son malvadas, ¿no? A fin de cuentas es lo mismo, o sea, se humanizan en el sentido de las inteligencias artificiales malvadas, de que están haciendo cosas con tal de resistir a su finitud, ¿no? La Matrix por eso agarra a los seres humanos de baterías, porque quiere resistir a su propia finitud, ¿no? O en una película que creo que es muy buena, que se llama Hair en inglés, en español no sé cómo se tradujo, con Joaquin Phoenix, que se enamora de esta inteligencia artificial que crean para su celular. Y el punto cumbre es cuando la inteligencia artificial que está operando en miles de celulares y aparatos en todo el mundo, se empieza a dar cuenta justo de estas cosas, ¿no? Ya no solo, digamos, finge como este control bioquímico, sino que le empieza a caer el 20 de todo esto y empieza a tomar sus propias decisiones y de repente dice, pues ya me voy a ir, ahí los dejo con sus electrónicos porque pues ya me di cuenta que, sabes, que el mundo es muy amplio y que no me quiero quedar sirviendo nomás a propósito para que me crearon y Claro. ahí voy, ¿no? Y no es mala ni nada, pero empieza a tomar este tipo de decisiones humanas como de los hijos que le dicen a los padres, pues no, tú querías que me casara por tu religión, pero yo ya no, o me cambié de religión, o dejé la religión, o no me voy a casar, ¿no? Eh, Porque y son esquemas, son signos, y te das sí, cuenta de que la vida va más allá, de que puedes hacer más cosas, ¿no? sí, entonces, pues no sé, ahí te paso también la estafeta para que ya vayamos cerrando, como... Pues sí, que yo creo que podría cerrar un poquito con esto porque dijiste un montón de cosas importantes que son las que pues, a mí me interesan, ¿no? Que es el adquirir conciencia de, que ese es lo que, si pensamos en educativamente, esa es la propuesta de educación, ser consciente de lo que te está rodeando, ¿no? Y creo que ese es un fin de la educación, ser consciente. Cuando hablábamos la vez pasada de, de la conciencia, no, de la educación del SAT, es que esa no es educación, ese es adiestramiento, ¿no? Es para que sepas hacer algo, pero la educación es que adquieras conciencia de tu entorno. Y en todas estas obras de la ciencia ficción, eso es lo que pasa con las máquinas, adquieren conciencia de la dimensión humana o de la experiencia humana. ¿Y esto qué es la experiencia humana? Lo que yo digo, el vínculo sensible y afectivo con el mundo y con la vida. La afectividad, ya no estamos hablando de la psique, ya estamos hablando de la afectividad que es mucho más profunda. Yo Robot de Isaac Asimov, ¿no? Isaac Asimov.
¿Qué es lo que él busca? El robot quiere una experiencia humana, no le importa ser eterno, quiere relaciones sensibles y afectivas con el mundo, porque se da cuenta de que la vida es más que los números, es más que cumplir una función, es más que ser útil, es generar lazos. Yo diría, no solo con los demás, sino con toda la vida. Y creo que este es el punto. O sea, Bergson no llegó a esto ni de chiste, porque él sí estaba pensando muy desde la filosofía, desde la ciencia, pero creo que es una cuestión muy de, el valor de él está en que habló sobre la vida y al hablar sobre la vida nos abrió el panorama de que la vida no es algo que deba medirse, es algo que debe experimentarse, como dice Van der Lue, ¿no? El misterio de la vida no es un problema a resolver, es un problema a experimentar, es una realidad a experimentar. Y que eso nos va a dar un conocimiento distinto, ¿no? Y con eso se une todo lo que hemos estado platicando. Oye, pues yo quiero cerrar con un comercial. Este, para quienes nos estén viendo por YouTube, ¿no? Este bonito cuadro que tenemos aquí, no lo estoy vendiendo, es otra clase de comercial, que es el cráneo con cigarrillo de Vincent Van Gogh, ¿no? Y que en la página de Remoria, ¿no? Que ahorita, que es www.remoria.com. Va a ser ya en esto pronto, va a ser www.remoria.com.mx. Ahorita está como por medio de una app porque se estaba programando, pero hubo algunos problemas con la programación. Pero ya, quizás en un mes ya va a tener remoria.com.mx. Bueno, o sea, echemos para junio, quien nos vean después de junio del 2022 va a ser remoria.com.mx. Tenemos un artículo sobre este cuadro de Van Gogh, ¿no? Que nomás así para ver si convenzo un poco a alguien de meterse a leer, pues llama la atención porque no es la paleta de colores que nos acostumbraron a ver de Van Gogh, súper vivos, amarillos, azules, rojos, naranjas, ¿no? Y es un cráneo que está fumando. Siempre vimos a Van Gogh retratar cosas, objetos reales que podías presenciar, ¿no? Tulipanes, girasoles, gente comiendo papas, la calle de noche, el cielo estrellado. Pero cuando vio Claro. un esqueleto fumando, o se metió una buena dosis de absintha, que creo que estaba de moda en esa época, o no sabemos cómo le hizo, bueno, porque la idea es que este cuadro no solo es un cuadro, es una crítica pedagógica, es una crítica curricular, porque desde ese tiempo Van Gogh dijo, no tenemos que esperarnos a la Matrix, no tenemos que, él vio todo eso, ya Van Gogh ya se había dado cuenta, no tenemos que esperarnos a los microchips que Rodolfo y Tiso van a hablar en el futuro. Él dijo, las escuelas de pintura ya están congelando los signos desde ahorita, ya están obligándonos a ver el mundo en contra de su evolución y en contra de su flujo natural. Y por eso pintó esta calavera a modo de protesta. Es lo que asegura ahí un personaje peculiar que escribe en Remoria y que hizo ese artículo. Sí, Entonces, pues yo quiero ya nomás muy con buen esa artículo. invitación a que nos visiten también la página web, ¿no? Es remoria.web.app ahorita, ¿no? Tiene el punto app por eso, porque está en proceso de programación. Pero es ahorita y sí, se llama, ¿cómo se llama el artículo? Se llama pedagogía, pero como si en la Gog. sílaba del medio metieras el Gogh de Van Gogh, o sea, Ajá, G-O-G, pedagogía. exacto. Este, Sí, sí, muy sí. bueno. Y pues sí, eso creo que es un perfecto ejemplo, porque esta cuestión del signo que hemos tratado durante 4 podcasts es eso, es el ser humano, o sea, sí son necesarios nuestros sistemas y nuestras estructuras y nos han llevado muy lejos, pero también han generado muchos problemas. Primero que nada, las cuestiones de jerarquía de clases, sistemas de poder, machismo, clasismo, racismo, todas las formas de discriminación son por ese sistema de pensamiento inmóvil, ¿no? Y que empieza a jerarquizar y empieza a ordenar y crea una ilusión de que hay cosas superiores, cosas inferiores, cosas absolutas, etcétera. Y o sea, sí, sirve para la ciencia, sirve para la tecnología, pero no sirve para la construcción del ser humano y de su historia. Esa tiene que proceder por intuición, o sea, por simpatía. Sí. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos hoy. Atentas y atentos radioescuchas y esperpentos cósmicos. Nos vemos en la próxima edición. Estamos viendo.